Bueno, hermanos, continuamos con el estudio de la palabra. Volvemos a Apocalipsis 3. Habíamos llegado hasta el versículo 17 y habíamos estado hablando, bueno, primeramente en el versículo 14, cómo se presenta Yeshua. Si alguno no lo escuchó, después lo puede buscar. Es un video que está en el canal que dice el amén, ¿no? Dice, lo pueden buscar y verlo. Habla de cómo se presenta el Señor. El jueves pasado estuvimos hablando de la tibieza espiritual, ¿no? Cuando el Señor dice ni frío ni caliente, porque cuando eres tibio te vomitaré de mi boca. También lo pueden ver. Y estuvimos hablando de lo que el ángel de la Odisea se creía de sí mismo, ¿no? Y lo que el Señor piensa de él. Y estábamos conversando con Ari y él me compartió un testimonio, ¿no? Y bueno, a él le pareció bien compartirlo con todos para advertirnos, para exhortarnos y para que nosotros podamos aprender un poco más, ¿no? Porque tiene que ver exactamente con esto. Así que lo dejo con Ari. Bueno, hermanos, primeramente compartirles lo que dice acá, ¿no? Que dice la palabra: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y conversábamos con mi hermano de ese versículo, y yo le comentaba que en este tiempo yo sentía que el Señor me hablaba con esa palabra. Y cuando compartí hace un tiempo atrás de Deuteronomio 30, el Señor, mientras yo lo compartía, Él me hablaba a mí, Él hablaba a mi corazón, ¿no? Y en ese momento Él me mostraba que yo era tibio, que no era ni frío ni caliente. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque me lo hizo sentir, que yo quería hacer las cosas a mi modo. Él me hablaba y me decía que quería que haga algo, y yo hacía algo parecido, pero a mi manera. No hacía exactamente lo que Él me pedía, ¿no? Entonces me fui dando cuenta de que eso no servía lo que estaba haciendo yo, porque no era lo que realmente el Señor me pidió, ¿no? Y me di cuenta de que todo este tiempo que yo estuve, por decirlo así, apartado, estuve sin el Señor, me sentí muy mal, me sentí realmente, uno se siente desprotegido, se siente que ya al conocer al Señor es como que ya sabes que existe algo que es la verdad, tus ojos fueron abiertos y no querés volver a hacer lo mismo, no querés ser frío. Y en este caso el Señor me mostraba que yo estaba siendo tibio, porque Él me mostraba que yo hacía lo que yo quería. Y mientras yo compartía Deuteronomio 30, ahí comprendí que Él quiere que obedezcamos sus estatutos, sus órdenes, sus mandamientos, ¿no? Y al nosotros obedecer eso, estamos siendo calientes, porque hacemos su voluntad, porque estamos cumpliendo su palabra. Y es impresionante, pero mientras yo lo decía, Él me hablaba y sembraba eso en mi corazón, ¿no? Y recién hablando con mi hermano, compartíamos esta palabra y es como que volvió a mi mente, ¿no? Porque el jueves pasado escuchamos esta palabra y mientras yo la escuchaba, el Señor me hablaba y me confirmaba y me decía: mirá, eras vos, eras tibio, pero yo quiero ahora que vos no dudes de las cosas, que hagas lo que yo te pido. Yo quiero que vos seas caliente, que vos puedas obrar para que todo lo que hagas sea bendecido. Y me di cuenta que la palabra del Señor no vuelve vacía.
porque ahora hablando con mi hermano me di cuenta de esto, ¿no? Y te lo quería compartir para que medites en tu corazón cómo está hoy tu corazón, ¿no? Si está frío, si está tibio, si está caliente, porque el Señor habla a nuestro corazón, ¿no? Y cada uno sabe, así que te comparto lo que me pasó a mí, ¿no? Así que esto era lo que le compartí a César y bueno, yo creo que el Señor cuando nos habla, Él no nos juzga a nosotros, es para que nosotros podamos despertarnos, porque yo estaba dormido, ¿no? Y realmente Él me despertó y me levantó. Así que toda la gloria sea al Señor. Amén. Amén. Y ahí nos podemos dar cuenta, hermanos, lo que hablábamos el jueves pasado, ¿no? Que si nosotros en algún momento pensamos que lo que hacemos lo hacemos bien y que de que yo estoy correcto y que no tengo que ser corregido en nada, evidentemente, como dice acá en el mensaje de la Odisea, es en ese momento donde nuestra vida se empieza a convertir en una desventura, porque la persona que piensa que no tiene que ser corregida, que no necesita depender de Dios, ¿no? Como pasa acá en el versículo 17, es tremendo, porque es justamente en ese momento donde la persona se enceguece, se empobrece, se empieza a vivir en miseria, en desventura, ¿no? Y lo peor de todo, ¿no? Y bueno, dice también desnudo, queda desnudo, porque la persona, su vergüenza, la vergüenza de su pecado queda al descubierto. Pero gloria al Señor, porque esta carta, ¿no?, que hoy el Señor nos está hablando como congregación, nos está advirtiendo de lo que a Él no le gusta. Nuestro hermano nos acabó de advertir lo que a Dios no le gusta, porque si Él fue exhortado por el Espíritu Santo, y dice la palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, es para todos. Si el Señor le habló a Ariel, es para todos, es para que tengamos cuidado, ¿no?, con el orgullo, con la soberbia, con creer de que uno no tiene que ser corregido, con creer que uno ya está bien. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros nos puede pasar de que en algún momento pensemos de que estamos bien y que no tenemos que ser corregidos, que no necesitamos la disciplina, ¿no? Bueno, el Señor es duro en esta carta. En esta carta el Señor no felicita ni al ángel ni a la congregación en nada, en nada. En las otras cartas vamos a ver que el Señor dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, tu amor, esto, lo otro, de que aborreces estas cosas como yo las aborrezco. Tenían errores, pero tenían muchos aciertos, mucha disposición en cosas que el Señor quería. En esta iglesia no, directamente a la Odisea el Señor le da y le da y le da y le da. Entonces le describe la situación espiritual, le dice: tú no sabes, o sea, ni siquiera tenían conciencia. Miren qué tremendo esto, el corazón cuando se endurece por la soberbia, por el orgullo, se endurece, ¿no? Dice: y tú ya ni sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. O sea, una persona está describiendo a alguien que está como tirado en la calle, viviendo en la calle sin nada, ¿no? Que es todo lo contrario a alguien que vive en el reino de los cielos, hablando espiritualmente, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Bienaventurados los pobres en espíritu, los que se declaran en el espíritu como en bancarrota espiritual, totalmente dependientes y necesitados de la diestra del Señor. Alguien que está humilde, manso, pendiente de papá. Ese es bienaventurado. Acá es desventurado porque se creía que no necesitaba nada. Y espiritualmente hablando, era justamente el que estaba desnudo, miserable, pobre, ciego. Un desventurado, ¿no? Alguien alejado totalmente del Señor.
Y dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. La primera frase, la exhortación de parte del Señor, el consejo de parte de Yeshua para corregir todo lo que estaba totalmente errado. Era un consejo que tiene que ver con el destruir, romper el orgullo. ¿Nombra qué cosa? El fuego. Nombra el fuego, ¿no? Si nosotros vamos a una de las cartas de Pedro, ¿lo podés buscar mientras vamos? Sí. En una de las cartas de Pedro, Pedro habla de la fe, ¿no? Como más preciosa que el oro afinado en el fuego, ¿no? Hablando del trabajo que se hace para purificar el oro, ¿no? El oro era puesto, igual que el hierro, como hablamos hace un rato, el oro era puesto en un recipiente, ¿no? Que se calentaba. Entonces el oro se derrite fácilmente porque es maleable, ¿no? Es algo blando, es un metal blando. Y entonces, ¿qué pasaba? Si lo habían extraído recién, tenían que sacarle toda la tierra, todas las rocas, todo lo que es suciedad, ¿no? Entonces lo calentaban. Cuando se derretía, en un momento toda la mugre que tenía empieza a flotar y queda en evidencia la mugre. Entonces el orfebre o el que trabajaba el metal saca, ¿no?, toda esa mugre que flotaba. Una vez que terminaban de sacar eso, calentaban más todavía el oro y se hace más líquido. Entonces vuelve a salir más mugre y entonces vienen y la sacan porque sale a la luz. Lo calientan más todavía y así varias veces se repite el proceso. De ahí que nosotros podemos escuchar, ¿no?, que el oro tiene distintos quilates, ¿no? ¿Por qué? Porque es más purificado que el otro. Bueno, este proceso es el proceso que Pedro habla de la fe, de la confianza en el Señor. Este ángel de la Odisea, este mensajero de la Odisea, ¿en quién había depositado su confianza? Y evidentemente por las palabras del Señor, en sí mismo, en su propia prudencia, en su propia sabiduría, en su propia opinión, ¿no? Justo todo lo contrario de lo que es la sabiduría al Señor. En lugar de depositar su confianza en Yeshua, depender de Yeshua, vivir en la palabra de Yeshua, vivir en el espíritu del Señor, no, vivir en sus propias opiniones, en sus propias cosas, ¿no? Como decía recién nuestro hermano, ¿no?, y lo habíamos dicho el jueves pasado esto, ¿no?, es cuando nosotros nos mandan a hacer algo, nos comprometemos con eso, pero lo hacemos a nuestra manera y no como nos mandaron a hacerlo. ¿Recuerdan la parábola que hay un hijo, hay un señor que tiene 2 hijos? Entonces le dice a los 2 hijos, vayan a trabajar al campo, a mi campo. Y entonces un hijo le dice, no, yo no quiero, y se va para otro lado. Pero después se arrepiente y va a trabajar al campo de su padre. El otro le dice, sí, papá, sí, ahí voy, ya voy. Y después terminan no yendo. ¿Cuál es el que hizo la voluntad del Señor? El que se arrepintió y fue. Bueno, ahí está la clave. Por eso el Señor le da el consejo, para que se arrepienta y lo haga como Él le dice, y deje de ser tibio, ¿no? Qué tremendo esto. Por eso es tan importante escuchar la palabra, las prédicas que el Señor nos permite en este tiempo compartir, el estudio de la palabra. Las 7 cartas de Apocalipsis dicen, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si te salteaste alguna, yo te aconsejo que vayas y escuches la que te salteaste, porque en todas hay un consejo de parte del Señor para nosotros. Dice, ¿lo mandaste? ¿Qué capítulo? No, es que eso es lo que no recuerdo. Pero habla de cuando nuestra fe es purificada, es más preciosa que el oro afinado. No, a ver si era por ahí. No, pero bueno, si no, después la buscamos y la
Bueno, después la buscamos y la mandamos por bien, dice entonces, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Nuestra confianza en el Señor, nuestra dependencia de la voluntad de Dios, es lo que nos hace ricos en el reino de los cielos. No nuestras capacidades, lo que sabemos, lo que entendemos, que si leí, que si hice un curso o que si yo soy inteligente. No, eso no te hace rico. Lo que te hace rico en el reino de los cielos es tu confianza en el Señor. Porque cuanto yo más confío en el Señor, menos miedo le tengo a las cosas del mundo. Porque dependo más de Él. Yo dependo más de Él, dependo más del cielo y menos de la tierra. Y estoy más capacitado para hacer la voluntad de Dios en la tierra, porque estoy dependiendo de cosas celestiales, no de cosas terrenales. Hemos visto en este tiempo, donde crisis económica, falta de trabajo y etcétera, ¿te faltó la comida? Hay hermanos que no tenían trabajo y que ahora tienen trabajo que el Señor les dio. Es tremendo, ¿no? Vimos, hay una churrería ahora que se llama el Shaddai, ¿no? Dios Todopoderoso. ¿Quién abrió esa churrería? ¿No? ¿De dónde salieron esos panes? Sino de la mano del Señor. No fue la inteligencia de un hermano. No fue que él sabía. Él no sabía. Él empezó para hacer unos panes para la casa y hoy el Señor le permitió lo que ya más o menos todos sabemos, ¿no? Estar sustentando a su familia con un trabajo excelente que el Señor le dio. Y él da testimonio de esto, ¿no? Nuestro hermano Marcelo y Sol. Y el Señor seguramente va a seguir ampliando esto, pero ¿para qué? ¿Para que nuestros hermanos se llenen de dinero? No, sino para que aprendan a hacer la voluntad del Señor, ¿no? Así pasó con Mariano y así pasó con otros hermanos. Acá mi hermano siempre hablábamos, ¿no? de que nosotros los dos trabajamos por nuestra cuenta, ¿no? Nuestro patrón tiene que ser el Señor. Entonces si Él dice, listo, cortá, dejá, mañana seguís, tenés que ir a hacer lo que yo te mandé a hacer, ¿no? Así es. Es nuestra dependencia. ¿Qué? Porque no terminé hoy, no cobré hoy, me voy a morir de hambre. No, mañana vengo, termino, cobro y a veces quizás no cobre, ¿no? O no cobres todo, a veces pasa. Pero dependemos del Señor, no de la persona, no de un patrón, no de un jefe, no de un cliente, no dependemos de esas cosas, dependemos de papá. Los que tienen negocio o los que tienen ahora producción de algún producto y lo venden, pueden darse cuenta que no dependen de los clientes, dependen del Señor, que es el que mueve a las personas a comprarle a ustedes. Porque si vamos a hablar de panaderías, quizás haya panaderías muy exquisitas, pero no va ni la gente no va y le compra esa panadería, le compra a Marcelo. Y quizás Judín sea la mejor lavandina que hay en el mercado, pero van y le compran a Mariano. Y bueno, porque el Señor mueve las cosas, Él sabe, ¿no? Mi hermano aquí que tiene un negocito en un barrio, que había un chino allá, había un supermercado por allá, pero la gente va y le compra a él, ¿no? Y cada vez que llegan hay un cartelito ahí en la ventana que dice Shalom. Qué tremendo lo que hace el Señor. Bien, nuestra confianza está puesta en el Señor y eso es oro que se está refinando. Y cuanto más fuego tiene ese oro, más mugre se saca, más valioso es ese oro. Tremendo, ¿no? No sé si Ari querés compartir algo. Como vos decías, ¿no? El Señor, por un hijo suyo, hace cosas hermosas, ¿no? Porque cuando Él ve que uno le es fiel, obra en su vida. Y en mi caso yo trabajo por mi cuenta y todo este tiempo que pasó la cuarentena, no sé ya cuántos días van, pero 90 y pico. Pero nunca ya no es cuarentena. Claro, no es cuarentena ya. Pero realmente no me faltó nunca nada, gracias al Señor. Y hay hermanos que también están pasando momentos difíciles, pero
son bendecidos porque ya saben y tienen bien en claro que el Señor es el que hace y tienen su confianza en el Señor, ¿no? Hay hermanos que de hecho les va mejor de cuando no estaba toda esta situación, ¿no? Sí, o sea, hay un hermano que me dijo, estamos mejor ahora que cuando trabajaba 12 horas. Gloria a Dios. Y es tremendo eso, ¿no? Porque escuchás a un hermano que te dice eso, vos mismo lo estás viviendo y es como que el Señor asegura esa fe, esa confianza, se va haciendo como ese oro puro, ¿no? Porque cada vez sale lo que no sirve, sale y va quedando todo lo bueno, ¿no? Y en este caso vemos que el Señor está haciendo eso en nuestras vidas, ¿no? Está asegurando nuestros pasos, está asegurando cada